Programa declarado de interés legislativo por el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires. Auspician este programa Me Vestí de Reina, Artículos Rurales y Alambradores Los Hermanos, Damero Revestimientos, Semillería La Chacra, Good Time, Peluquería Ibu, y masculina. Rodinia, lencería plus size. En Azul y en Tapalqué, Joma Deportes. Consejo Deliberante de Azul. Lo Domingo, casa de té y picadas. Hola, bienvenidos otra vez a Historia de Miércoles TV. Ya casi cerrando este ciclo 2023, hoy nos damos otro lujo en este espacio porque vamos a estar hablando con el historiador Juan Manuel Romero, quien es muy conocido en el mundo académico de la historia y a quien llegamos a través de nuestro querido Alejandro Cataruza, que nos facilitó el contacto para que hoy Juan Manuel esté acá con nosotros. Juan Manuel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Angie, ¿cómo te va? Te agradezco mucho la invitación. También Alejandro, por supuesto, por el contacto y un saludo también para toda la audiencia. Estuvimos leyendo algo sobre lo que has trabajado, que es muy vasto, pero hemos decidido hacer un recorte en un tema que es muy particular y que además es de mucho interés para quienes hablamos habitualmente sobre historia, quienes estudiamos en la región de Azul, Olavarría, Tapalqué, Laprida, Cacharí, Chillar, 16 de julio, bueno, todas las regiones en las que sale el programa, y tiene que ver con una palabra que es muy nombrada, que sale mucho en los medios, pero que muchas veces tiene múltiples acepciones o genera confusión. Y estamos hablando del imperialismo. Precisamente queremos hablar con vos del imperialismo hacia fines del siglo XIX. Si nos podés explicar qué significaba este imperialismo. Bueno, Angie, como decís, es un concepto que tiene muchas acepciones, que se usa de muy distintos modos y se usó en distintas épocas también, de muchos modos distintos, ¿no? Imperios hubo desde la antigüedad, desde la Edad Media, la Edad Moderna, hasta el presente, ¿no? Hay un libro muy conocido, de hecho, de un historiador, Eric Hobsbawm, muy popular, más importante del siglo XX, que se llama La Era de los Imperios. Y se refiere con eso a un momento particular, a finales del siglo XIX, que es el momento de expansión de los grandes imperios centrales europeos, ¿no? El momento de colonialismo y de expansión de Inglaterra, Francia, el imperio austrohúngaro, el ruso, el imperio otomano, en África, América, Asia. A eso llamó la era de los imperialismos. En el cambio del siglo XIX al siglo XX empezó a discutirse un fenómeno nuevo. Durante mucho tiempo la idea de la expansión imperial era la idea de la expansión política y militar de esos imperios. Es decir, un estado como el inglés que invadía un territorio y podía poner funcionarios coloniales a dominar ese territorio, como podría ser el imperio inglés en la India, por ejemplo. A comienzos del siglo XX, o en el cambio de siglo entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, empieza a discutirse un fenómeno nuevo, o por lo menos empieza a percibirse de una manera nueva ese fenómeno, que es la idea de la expansión económica de los imperios. Es decir, la idea del imperialismo como un fenómeno que no era solo la expansión política y militar de esos estados, sino también la expansión por las vías económicas, la expansión económica. Hay un texto muy famoso de un economista inglés que se llama Hobson sobre esto, se llama Imperialismo, el libro está llamando la atención sobre un fenómeno nuevo, y después es muy famosa también la intervención de Lenin, ¿no? El gran revolucionario ruso, que escribe sobre la era del imperialismo como una nueva fase del capitalismo. Esos textos fueron muy influyentes
y sobre todo en las tradiciones de izquierda, influidas por la Revolución Rusa durante todo el siglo XX, empezó a discutirse el fenómeno del imperialismo y empezó a discutirse el fenómeno de la expansión económica de esos imperios, la expansión económica del capitalismo y de los grandes imperios capitalistas de Occidente por la vía del imperialismo. Y eso dio origen también a un conjunto de tradiciones políticas de resistencia o de oposición o de discusión de ese fenómeno, que es una tradición que, a grosso modo, incluye un montón de cosas que son muy distintas, pero que podemos llamar como antiimperialismo, ¿no? Que son los discursos referidos a esa expansión imperial y que la discuten o que pretenden organizar políticamente una resistencia. Esto es muy interesante porque nos da luz sobre cuestiones que habitualmente damos por sentadas o que relacionamos solamente al continente africano cuando hablamos de colonialismo. Esto que vos nos estás planteando nos abre el panorama no solamente a nivel geográfico, sino también a nivel de definición y a nivel ideológico. Efectivamente, a comienzo del siglo XX, me parece a mí, apareció una tradición ideológica nueva vinculada a la denuncia del imperialismo y que se hizo muy potente en América Latina. ¿Sí? Esto tiene diferentes raíces, está de algún modo vinculado a lo que vos llamás, digamos, a la realidad africana, ¿no? Los intelectuales antiimperialistas, por ejemplo, en la década del 20 y del 30, en la Argentina y en América Latina, percibían que había una especie de hermandad o de continuidad entre fenómenos que ocurrían en Asia, en África y en América Latina, ¿no? Empieza a aparecer de algún modo la idea del tercer mundo, la idea de que América Latina, de que los países latinoamericanos pertenecen también a un espacio, el del tercer mundo, que padece fenómenos similares. Es decir, en Argentina o en el resto de América Latina, los pueblos resistían del mismo modo que en la India, que en China o que en los países africanos, la invasión colonialista o imperialista de las grandes potencias europeas, ¿no? Eso está muy presente en el discurso de los intelectuales y de los políticos antiimperialistas de principios del siglo XX. Aquí hay toda una red de intelectuales a comienzos del siglo, muy influidos por estos fenómenos. Yo creo particularmente hay un fenómeno político que es el de la reforma universitaria, que surge en Córdoba en 1918, pero que se expande rápidamente al resto de Argentina y al resto de América Latina. La reforma universitaria fue uno de los primeros movimientos intelectuales y políticos continentales en América Latina. Desde la independencia posiblemente sea el más importante, que genera una serie de redes intelectuales y políticas entre figuras del continente. Es decir, los intelectuales y los políticos de Perú, de Cuba, de Bolivia, de Chile, de Uruguay, de México, entran en contacto con los argentinos, se envían cartas, se leen entre ellos, leen la producción intelectual, la producción de libros. Hay revistas que se editan a la vez en la Argentina, en México y en Perú, como la revista Claridad, como la revista Mauta, que en Perú lanza Mariátegui, y que tienen circulación por todos estos países y donde se arma una red de ideas compartidas, ¿no? Circulan discursos que empiezan a dialogar y que comparten esta sensibilidad. Bueno, en esa red política e intelectual, el antiimperialismo y el latinoamericanismo son un tópico central. Es re interesante el giro que le das y que lo traes de nuevo a nuestro país, a este debate del imperialismo y cómo esta relación con el mundo intelectual, básicamente principios del siglo XX, empieza a tener un eco cada vez mayor. Sin embargo, en nuestro país hay diferentes posturas sobre este imperialismo.
¿Puede ser así? Seguro, hay posturas distintas. Mi impresión es, en nuestro país, los discursos antiimperialistas estuvieron históricamente referidos a tienen dos grandes referencias, digamos, que son la de los Estados Unidos y el imperio inglés, ¿no? Es decir, el antiimperialismo en la Argentina estuvo referido o contra los Estados Unidos o contra Inglaterra, con énfasis distintos, en distintos contextos y en distintos momentos, o de parte de diferentes tradiciones políticas. Hago, si te parece, un comentario sobre eso y sobre lo que a mí me parece que es el arco. Sí, perfecto. Hay toda una discusión en la historiografía y en la discusión política sobre el origen del antiimperialismo en la Argentina. El consenso, y en América Latina en general, ¿no? El consenso suele ser que hay un origen de esto, o un inicio, sobre todo referido a los Estados Unidos, ¿sí? ¿Cuándo es eso? A fines del siglo XIX. ¿Por qué? Porque a fines del siglo XIX los Estados Unidos empiezan a convertirse en una potencia, no lo eran desde, digamos, siempre fue un país importante, una nación importante. La Revolución Norteamericana fue una referencia para todas las repúblicas hispanoamericanas. Estados Unidos se convierte por su territorio, por su población, en un país importante en el mundo, pero los grandes imperios seguían siendo los grandes imperios europeos durante todo el siglo XIX. Estados Unidos no era una gran potencia militar, no había tenido una política de expansión militar relevante, había tenido intervenciones militares en México, intervenciones en Centroamérica, que algunos consideran son el comienzo del imperialismo norteamericano, pero que funcionan en el marco todavía de una tradición que ellos creían que era aislacionista, es decir, una tradición de controlar su espacio geopolítico, pero no avanzar sobre otros territorios. A fines del siglo XIX hay cierto consenso de que en Estados Unidos eso comienza a cambiar. La tradición aislacionista empieza a modificarse y Estados Unidos decide, por ejemplo, invadir el Pacífico, las islas del Pacífico. Avanza sobre Filipinas, avanza sobre Cuba, entienden que esa es una zona estratégica por el contacto pacífico hacia Asia y empieza a fortalecer sus posiciones militares. En la Argentina, por el vínculo que en la Argentina había con España, ¿no? Argentina había proclamado su independencia luchando contra España, pero a fines del siglo XIX estaba reconsiderando su relación con lo que empiezan a llamar la madre patria, ¿verdad? A fines del siglo XIX hay una gran inmigración española en la Argentina, los vínculos culturales y sociales con España empiezan a modificarse, la tensión militar no es la misma que la que había obviamente a principios del siglo XIX, todavía estábamos luchando contra los realistas, y empieza a recuperarse una relación con ese país, empieza a volver la idea de la madre patria y un vínculo más afín, entre fines del siglo XIX y el centenario. Entonces, la guerra de Estados Unidos con España por Cuba es una pieza muy importante, es una guerra que ocurre en 1898, es una de las independencias cubanas, ¿no? Cuba había intentado independizarse de España desde 1895, por lo menos, donde inicia una guerra. En 1898 Estados Unidos interviene en ese conflicto, ¿no? Es la llamada la Guerra de Cuba. Y ahí la opinión pública y la dirigencia política y las élites culturales e intelectuales en la Argentina se movilizan y se dividen entre quienes proclaman una simpatía que era histórica por los Estados Unidos y quienes proclaman una simpatía por la madre patria, una simpatía por Cuba, pero por España también, ¿sí? Ahí aparece la idea de un vínculo histórico que es religioso, que es lingüístico, que es cultural, y que a nosotros nos vinculaba con España y con el espacio hispanoamericano, y que nos diferenciaba de la cultura anglosajona, que era considerada como una cultura materialista, vulgar, y en ese momento ya una cultura también expansionista, y que además pretende
¿no?, controlar el territorio americano por la vía diplomática, por la vía comercial. Y la Argentina, o la dirigencia argentina, las élites argentinas, que se veían también como una dirigencia en condiciones de competir con las élites norteamericanas, pretenden influir, y entonces hay una zona importante de esa dirigencia que se alinea con España y que rechaza la intervención norteamericana en la guerra de Cuba. Muchos dicen que ese es el origen del antiimperialismo, que eso promueve una especie de hermandad latinoamericana, hispanista, o hispanoamericana, para decirlo mejor, y que promueve el rechazo de los Estados Unidos. En 1901, un escritor argentino vinculado a esas élites importante, que se llama Manuel Ugarte, está saliendo un documental ahora en esta fecha sobre Manuel Ugarte, está considerado como un prócer del antiimperialismo latinoamericanista, publica un texto muy importante en el diario de Carlos Pellegrini que se llama El peligro yanqui, ¿no?, hablando del peligro del avance norteamericano sobre Centroamérica y la potencialidad del avance norteamericano sobre el resto de América. Nosotros estábamos lejos, sí, pero para los mexicanos, para Centroamérica, era una presencia más amenazante, ¿no? Y bueno, señala ese peligro, porque los Estados Unidos también habían propuesto en las conferencias, habían comenzado a lanzar una política diplomática que es el panamericanismo, ¿no?, que es la idea de armar una unión panamericana, es decir, que incluya a los países latinoamericanos, pero también a los Estados Unidos, con un rol, obviamente, de liderazgo, y armar una especie de unión aduanera americana que privilegia el comercio americano contra el comercio europeo. ¿Qué ocurría? A las élites argentinas no les convenía, porque tenían sus principales negocios de exportación en vínculo con, sobre todo, Inglaterra y con otros países europeos. Entonces, aceptar esa política aduanera que proponía el panamericanismo impulsado por los Estados Unidos contradecía el interés del comercio europeo, que privilegiaba en ese momento el modelo exportador que tenía la Argentina. Entonces ahí empieza a haber choques entre la política exterior y la política comercial que los Estados Unidos promueven en América Latina y lo que la dirigencia argentina en ese momento entiende son sus intereses. Ese es el contexto en el que se da esa intervención. Entonces hay un primer momento ahí en el cambio de siglo que yo identifico, o que a mí me gusta marcar con esa intervención de Manuel Ugarte, intelectual, que es el comienzo de la denuncia del imperialismo yanqui, digamos así, ¿no? Aparece la idea del yanqui voraz, materialista, ¿no?, expansivo, y es esa denuncia del imperialismo yanqui. Entonces, para volver con esta explicación a lo que vos me preguntabas, ese es un primer momento de denuncia del imperialismo yanqui. Esto lo retoman los intelectuales de la reforma universitaria, que yo comentaba recién, sí, una década más tarde, o casi 20 años más tarde, en 1918, ¿no? Son antiimperialistas, antinorteamericanos. Retoman estas ideas del 1900, ¿no? La idea de la Unión Latinoamericana para resistir las ambiciones del imperialismo yanqui. Ya en 1918 o en la década del 20 aparece una idea más moderna del imperialismo comercial, influida por las ideas de Lenin, que comentábamos al principio, la idea de que la expansión norteamericana no iba a ser militar, pero que iba a ser a través de sus empresas, a través del comercio, ¿no?, a través de estas ideas. Aparece la idea en los 20 del imperialismo petrolero norteamericano. Las empresas petroleras en la Argentina y en América Latina, la más importante era Shell, ¿no?, la Standard Oil, que tenía los principales contratos de extracción petrolera en Bolivia, y que empieza a negociar para tener también en Salta, donde había exploraciones, y eso es percibido como una amenaza, ¿no?, como el avance del imperialismo petrolífero en la Argentina en la década del 20, ¿no? En la década del 30, ¿no?, en relación con estos discursos, y en la década del 30 empieza a aparecer un argumento distinto a este. ¿Cuál es ese argumento? Es un argumento que proviene de los grupos nacionalistas. ¿Qué dicen? Dicen, estos grupos de izquierda, estos intelectuales
socialistas, estos grupos que vienen del reformismo, están haciendo la denuncia del imperialismo yanqui, pero la verdad es que en la Argentina el problema es otro, ¿no? Esto lo dicen los intelectuales revisionistas en la década del 30, por ejemplo. Y lo van a decir también grupos nacionalistas en los 30 y los 40. Van a decir, esto es un error que ha cometido la izquierda. ¿Por qué? Porque denuncian el imperialismo norteamericano, cuando la verdad es que en la Argentina el verdadero problema es el imperialismo inglés, que es la potencia, es el imperio con el que la Argentina tiene la relación comercial, tiene la deuda y con los que están atados. Esto es lo que dicen los hermanos Irazusta, por ejemplo, en un libro de 1934 que se llama La Argentina y el imperialismo británico, ¿no? Denuncian algo que para ellos había estado fuera de la vista, que había sido ocultado o que había sido soslayado por las denuncias anteriores, que es la presencia del imperialismo británico desde, dicen ellos, desde la independencia, ¿no? Desde comienzo del siglo XIX, en realidad, la Argentina había estado atada política, cultural y económicamente por el imperialismo británico, y la denuncia del imperialismo norteamericano había soslayado, había ocultado o había esquivado esta verdadera cuestión. Entonces, como vos me preguntabas y como vos me decías recién, perdón si lo hice muy largo, hay distintos discursos en relación con esto y distintas líneas. Algunos toman como principal denuncia la cuestión del imperialismo norteamericano, otros empiezan a advertir que había otra potencia que podían denunciar y que la denuncia del imperialismo norteamericano en realidad parecía ocultar o parecía esquivar esta cuestión que para ellos era más importante. En realidad no fue muy largo, sino que respondiste incluso a la pregunta que tenía para hacerte. Ha sido súper claro todo lo que has explicado, toda tu descripción en general, y creo que es además una posición más amplia, diferente a la que quizás estamos más acostumbrados a escuchar, pero que tiene todos los fundamentos que da la ciencia histórica. Así que, Juan Manuel, tenemos que agradecerte profundamente por este contacto, por estos minutos y por haberte sumado a esta propuesta de HDM con tanta claridad y con tantas ganas. Bueno, Angie, te agradezco mucho la conversación, espero que les haya interesado y bueno, un saludo a toda la audiencia, a disposición cuando quieran. Bueno, muchas gracias, esperamos que no sea la última ya quizás para 2024 y seguir ahondando estos temas que son tan interesantes para la cultura en general y para la historia en particular. Muchas gracias. Un abrazo grande. Espacio publicitario. Los Hermanos, de Frías y Fernández. Ubicado en De los Fortines y Puan, tenemos todo para el campo y alambradores. Contamos con 8 cuadrillas de alambradores brindando un excelente servicio en toda la zona. Comunicate al 2281 65 72 60. Good Time. En Irigoyen 745, peluquería y cervecería masculina, cortes clásicos, color y tendencias actuales. También damos curso de barbería inicial con certificación. Búscanos en redes, @Cuptime Peluquería o acércate a Irigoyen 745 Azul.
Semillería La Chacra. Semillas, herramientas, agroquímicos, fertilizantes para las plantas. Representantes exclusivos en la zona de Clorotec. El mejor producto para mantener tu pileta limpia, con el agua sana, cristalina y en perfecto estado, con el producto más confiable Clorotec. Te esperamos en Avenida Mitre 678, Azul. Ibu tiene todo lo que necesitas para estar a la moda. Zapatillas, billutería, gorras, billeteras, cintos, relojes y anteojos. Búscalo en las redes sociales o comunícate al 2281-320377. Abierto de lunes a lunes, de 9 a 13 y de 15:30 a 20:30 horas en Avenida 25 de Mayo 657. Rodinia Lencería Plus Size. Te ofrecemos ropa interior en todos los talles, corpiños hasta el talle 125. Conocé todos nuestros modelos ingresando a nuestras redes. Trabajamos con las reconocidas marcas Areta, Natuel, Mora, Marcela Cauri, Rosicó y Peter Pan. Podés abonar con efectivo, con todas las tarjetas y cuenta DNI. Contactanos, así coordinamos una cita a domicilio para que puedas probarte lo que vos quieras. En Azul, envío sin cargo. Joma Deportes, en Azul y en Tapalqué. Trabajamos con todas las tarjetas hasta 6 cuotas, promociones con cuenta DNI y pago contado 5% de descuento. Abierto de 8:30 a 12:30 y de 16 a 20 horas. Visítanos en Azul, en la Avenida 25 de Mayo 470 y en Tapalqué 9 de julio 488. ¿Sabías que la Ordenanza 4874 crea el Fondo de Reforestación y Mantenimiento del Arbolado Público del Partido de Azul? Tiene por objetivo proteger, preservar, estudiar, mejorar y desarrollar el arbolado público tanto en su ciudad cabecera como en Chillar, Cacharí, 16 de julio, Parish, Ariel y parajes rurales. www.consejodeliberantedeazul.gov.ar. Fin. Espacio publicitario.